Hola a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es desarrollar el tema equilibrio químico. Y pues cuando hablamos de equilibrio químico tenemos algunos conceptos para repasar, pues es un tema que se lo ha visto en química general. Algo característico en las reacciones químicas es que estas pueden ser irreversibles o reversibles. Estos dos grandes grupos podemos reconocerlas gracias a la flecha que existe en la reacción cuando planteamos para identificarlas, ¿no? Entonces, en el primer caso, en un caso irreversible, la flechita solo tiene un sentido, y en el caso reversible, la flechita tiene doble sentido. Haz ver los cálculos para poder identificar la cantidad de compuestos que tenemos. En el primer caso, para irreversibles, se utiliza la estequiometría. Para el segundo caso, se usa la termodinámica. Es interesante, el equilibrio puede ser enfocado desde un punto de vista cinético y desde un punto de vista termodinámico. Y vamos a arrancar con el punto de vista cinético, donde la condición para que exista el equilibrio a un tiempo t es que la velocidad neta de reacción se haga igual a 0. Y algo que la cinética nos dice es que la velocidad neta, al menos en una situación donde hay equilibrio, es igual a la constante de velocidad específica K1 por el reactante elevado a su orden de reacción, menos constante K2 de velocidad específica multiplicado por la concentración del producto elevado a su orden de reacción, donde A y B pueden ser iguales al coeficiente estequiométrico, pero no necesariamente deben ser iguales, ¿no? En algunos casos sí pueden ser, en otros no. Entonces, para una reacción cuando alcanza el equilibrio, entonces lo que vamos a tener es la velocidad neta igual a 0. Y como es igual a 0, entonces al ser igualado al 0, la constante K1 y K2 puede despejarse hacia un lado de la ecuación. Y fíjense que va a quedar producto sobre reactante elevado a sus órdenes de reacción, que es esto denominado una constante de equilibrio, esa relación entre K1 y K2. Si no hay información relevante con respecto al orden de reacción, entonces una buena estimación, como se puede considerar, es que sea igual a los coeficientes geométricos, pero no necesariamente, como hemos dicho, tienen que ser iguales. Para el caso del equilibrio, desde el punto de vista termodinámico, requiere ir hacia las ecuaciones de energía libre de Gibbs. Y la energía libre de Gibbs de una reacción espontánea o bien en equilibrio está en función a la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactantes. Entonces, este cambio de energía libre de Gibbs también puede ser expresado en función de la entalpía y de la entropía. Y fíjense que delta H de reacción menos T delta S de reacción no es igual al delta G de reacción. Este valor de delta G nos va a dar información importante. ¿Por qué? Porque si es negativo o es menor a 0, nos va a decir que es espontáneo en el sentido de izquierda a derecha. Si es positivo, entonces vamos a decir que es espontáneo en el sentido de derecha a izquierda, o también en algún libro lo encuentran como una reacción forzada. Y también puede valer 0 en el sentido de que alcanza el equilibrio. Para que se tengan estas condiciones, por ejemplo, en el primer caso, que delta G de la reacción sea menor a 0, usando nuestra expresión delta G es igual a delta H menos T delta S, para que pueda darse ese caso, delta H debe ser negativo, en este caso estamos hablando de una reacción exotérmica, y delta S debe ser positivo. Asimismo, si queremos que sea delta G positivo, delta H debe ser positivo y delta S tiene que ser negativo, para que bajo las reglas de signos esos valores se puedan cumplir. Ahora, en el caso 3, cuando el delta G es igual a 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que delta H es igual a T delta S. Sin embargo, delta G no brinda información sobre la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, eso es algo importante tomar en cuenta. Delta G solo nos dice si es posible que se dé la reacción en un sentido u en otro, o bien que ésta se encuentre en equilibrio, pero no nos da información de en cuánto tiempo se va a dar la reacción, ¿no? Entonces,
A veces uno se puede engañar y puede pensar que sí da la reacción, pero ¿qué ocurre si esa reacción tarda quizás meses o quizás años, ¿no? Como son las reacciones en el campo de la geología, ¿no? Corrientes ácidas o básicas que van haciendo una corrosión a ciertos minerales y pues eso no ocurre en un instante, ¿no? Va transcurriendo con el tiempo y termina modificando la composición de ciertos minerales. En el caso de soluciones, lo que se tiene es la energía libre de Gibbs referidos a una cantidad dimensional que es una concentración relativa del soluto, que ahí tiene la expresión G es igual a G estándar más RT, logaritmo de esta cantidad adimensional. Pero eso es para soluciones. Para gases es interesante que también va a estar relacionado a valores que conocemos, pero si consideramos ese valor A igual a una constante, le llamaremos K, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si se encuentra en el equilibrio, el delta G va a ser igual a 0. Entonces, despejando, vamos a tener menos delta G, menos delta G estándar es igual a RT logaritmo de K. Despejando esa constante K, fíjense que encontramos que esa constante termodinámica de equilibrio químico está en función de la temperatura. Por otro lado, para soluciones hablábamos de un valor de actividad A sub J, y este va a estar en función de la concentración por el coeficiente de actividad de la especie J. Para expresar esta constante de termodinámica de equilibrio va a tener que ser igual al valor de la multiplicación de la constante del coeficiente de actividad de los involucrados por su constante de concentración. Pero en soluciones bastante diluidas, este coeficiente de actividad se hace muy cercano a 1. Por lo tanto, la constante termodinámica de equilibrio son iguales. Vamos a hacer un ejercicio de repaso para expresar ecuaciones de equilibrio, ¿no? Fíjense, tenemos esta reacción, nos dan los moles iniciales de CO y de agua, y nos dice que alcanzar el equilibrio y nos dan el valor de Kc y quieren saber cuál es la concentración en el equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer es expresar correctamente el valor de Kc. Esto es un repaso, en teoría deberíamos saberlo, pero si no, nos va a ayudar a recordar. Y fíjense que para expresar el valor de Kc debe ser productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido entre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Por otro lado tenemos la ecuación, y la ecuación nos dice además que al inicio debería tener 10 moles de CO y 5 moles de agua. No nos dice que haya nada de hidrógeno y de CO2, por lo tanto 0. ¿Qué se va a consumir? Se va a consumir menos 1x en el caso del CO y menos 1x en el caso del agua. ¿Por qué digo 1x? Porque en realidad el coeficiente estequiométrico para el CO es 1 y para el agua también, ¿no? Entonces, si hubiera un número distinto, entonces deberíamos reemplazar, ¿no? Si fuera 2 veces CO, entonces debería ser menos 2x. En el caso del hidrógeno, como igual tiene coeficiente de 1, coeficiente estequiométrico, entonces por lo tanto x y x. Fíjense que donde se consume es negativo y donde aparece es positivo. Entonces en el equilibrio vamos a tener lo que se tenía al inicio, 10 menos lo que se consume, menos x para el caso de CO y para el caso del agua 5 menos x. Todos en un volumen de 1 litro. Bueno, podemos reemplazar los valores en el sentido de que Kc es un valor conocido y x no lo sabemos y más bien es nuestra incógnita para poder encontrar. Al final nos queda una ecuación cuadrática. Podemos utilizar la clásica ecuación cuadrática para resolución, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a. O bien introducir a una calculadora los valores de a, b y c y esperar el resultado. Fíjense que los valores calculados son 2. Obviamente es una ecuación cuadrática y debería tener 2 valores para ser resuelto o calculado. Entonces, ¿cuál vamos a tomar en cuenta? Obviamente el valor de 12 es algo ilógico. ¿Por qué? Porque si en un principio tenía 10 moles, no puedo consumir 12.5, ¿verdad? Es como un ejemplo clásico de lo que mencionábamos antes de las manzanas, ¿no? Si tenemos en un frutero 5 manzanas, no me puedo comer 10 manzanas, ¿verdad? Entonces, ahí está el límite. Entonces, un valor menor a 10 tiene que ser, ¿verdad? Para nuestro caso,
4.54 es correcto. Obviamente tampoco me va a servir un valor negativo, ¿verdad? Porque estamos diciendo que esto debería variar con respecto a los 10, ¿no? Entonces, no puedo considerar un valor de x negativo, ¿no? Tiene que ser positivo entre 0 y 10, ¿no? Y bueno, como ya tenemos el valor de x, que implícitamente es la concentración de los moles de hidrógeno de CO2, pues ya los tenemos dividido entre el litro, que es el volumen que se tiene. Para el CO es 10 menos x y para el agua 5 menos x. ¿Sí? Todos ellos respecto a un litro, de que es el volumen de, bueno, no digo de la solución, sino del sistema, mejor dicho. Entonces ese es el volumen del sistema. Para sistemas gaseosos, también hemos visto que el valor de Kc está en función de Kp RT a la menos delta N, donde delta N es la sumatoria de N de productos menos la sumatoria de N de reactantes o de los coeficientes en realidad estequiométricos. Si delta N es igual a 0, Kc y Kp son iguales y por lo tanto es indistinto trabajar con Kc o con Kp. Asimismo, gracias a la ecuación de Dalton, la presión parcial es igual a la fracción parcial por la presión total. Entonces, al reemplazar en las ecuaciones de Kp, vamos a tener expresiones de Ky, que es la constante en función de las fracciones parciales y en función de la presión, ¿no? Entonces, fíjense que Kp está en función de la presión, algo fundamental, de la presión total del sistema, algo fundamental para recordar. Vamos a mirar algunos ejemplos de reacciones reversibles. Entre ellas tenemos, por ejemplo, esta, ¿no? La disociación del agua, o llamada autoprotólisis del agua. El agua en sí entra en equilibrio con respecto a los iones hidrógeno y los iones oxidrilo. Entonces, para escribir la constante de equilibrio, Kc debe ser igual a producto, lo que hemos dicho, elevado a sus coeficientes. Entonces, H3O más elevado a la 1 o H menos a la 1 dividido entre los reactivos elevado a su coeficiente. La del agua va a estar elevado al cuadrado. Por otro lado, la concentración del agua es constante a 25 grados centígrados y es igual a 55.5. Entonces, constante por constante sigue siendo una constante. Entonces, Kc por la concentración del agua al cuadrado va a volverse el valor de Kb doble, que este es la constante de disociación del agua, ¿no? Que es igual a la multiplicación de los iones hidrógeno por los iones oxidrilo. Otro caso es en el que hay amoníaco y vamos a poner en presencia de agua. Esto nos va a generar iones amonio y a su vez iones oxidrilo. El valor de Kc, lo que ya hemos aprendido, es productos arriba, reactivos abajo, cada uno elevado a sus coeficientes estequiométricos. En cada caso es 1 y otra vez tenemos el valor en el denominador del agua, que es un valor constante. En este caso va a ser Kc por la concentración de iones, perdón, por la concentración de agua. Entonces ahora vamos a tener Kb. ¿Por qué Kb? Porque es la constante de basicidad. ¿Por qué basicidad? Porque tenemos la presencia de OH menos. Ahí tenemos para el amoníaco. Lo mismo vamos a hacer un análisis para un ácido, por ejemplo. El ácido acético. El ácido acético, que es el vinagre que tenemos, en una concentración del 4 al 5%. Entonces, ¿qué ocurre con el ácido acético? En presencia del agua, nos va a generar iones hidrógeno y los iones acetato. La clásica. Kc, todos los productos arriba, y en el denominador todos los reactivos. Entonces, de nuevo, Kc por la multiplicación de la concentración del agua, que es una constante, entonces va a ser el valor ahora de Ka. ¿Por qué Ka? Porque es una constante de acidez. ¿Y por qué acidez? Porque tenemos la presencia de iones hidrógeno, H3 o más. Para completar esta idea, algunos ácidos, como es el ácido carbónico, su proceso de disociación no es en una sola etapa. ¿A qué me refiero? Que cuando partimos de H2CO3, no llegamos directamente al CO3 con carga 2 negativa, sino que va perdiendo parcialmente sus hidrógenos. En primer paso, solo dona un hidrógeno y va a quedar la especie HCO3 negativa, ¿verdad? Que es el ion bicarbonato, mejor dicho. Entonces el ácido carbónico se convierte en ion bicarbonato y ese ion bicarbonato se convierte en ion carbonato. Entonces, para cada uno habría que hacer el mismo proceso de expresar las constantes de acidez.
Entonces, para este tipo de sistemas vamos a tener obviamente dos constantes de acidez. Un constante de acidez 1 y un constante de acidez 2. Y fíjense que son diferentes las especies que consideramos, ¿no? Lo que sí es coincidente, Kc1 por la concentración del agua es K1 y Kc2 por la concentración del agua es igual a Ka2. También se pueden formar complejos metálicos, como es el caso del ion plata en presencia de iones cianuro. Forma un cianuro de plata. Y este cianuro de plata sigue en interacción con los iones cianuro y así van formando distintas especies, ¿no? Entonces, aquí donde la nomenclatura va a ser la constante de formación de complejos. Entonces, en lugar de K, Kb o Kb vamos a utilizar Kf. A su vez, este principio de equilibrios puede darse también en un sólido que genera iones como es el cloruro de plata. El cloruro de plata es un sólido. Entonces, al ser un sólido, este genera iones plata y iones cloruro en presencia de en presencia de agua, ¿no? Entonces están tratando de dispersar cloruro de plata. Entonces, lo que va a formar estos son iones. Estos iones, obviamente, de nuevo, Kc va a ser producto arriba, el reactivo abajo. Y el reactivo es un sólido. Y un sólido, obviamente, su concentración va a ser constante. Entonces, por lo tanto, simplemente va a ser la multiplicación de los iones plata por los iones cloruro, el valor en el equilibrio, ¿no? Entonces, ese valor en equilibrio también se le llama Kps, ¿no? Que es el producto de solubilidad. Entonces, la constante de producto de solubilidad, Kps, va a ser igual a la multiplicación de los iones positivo y negativo, como es de la plata y del ion cloruro. Aquí tenemos otro caso interesante que es la reducción o bien oxidación, cualquiera de los dos, como quiera verse, de los iones hierro y cerio. Entonces, uno de ellos está ganando un electrón, el otro está perdiendo, ¿no? Entonces, son equilibrios electroquímicos. Entonces, el mismo principio, no vamos a cambiar productos arriba, reactivos abajo y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, a pesar de ser iones cargados, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar es que estos iones estén correctamente balanceados, ¿no? Al lado derecho tenemos 6, al lado izquierdo tenemos 6, entonces están correctamente balanceados. También hay algunos casos como es la descomposición térmica del carbonato de calcio, ¿no? El carbonato de calcio es el mármol y el mármol cuando se lo calienta genera el óxido de calcio que es un sólido y el CO2 gaseoso. Si expresamos la constante de equilibrio, obviamente como es de costumbre, los productos arriba, reactivos abajo. Fíjense que tanto en el numerador como en el denominador aparecen sólidos. Y estos sólidos su concentración va a ser constante. Entonces, por lo tanto, solo nos vamos a preocupar por la concentración de CO2. Entonces, el Kc va a ser igual a esta constante termodinámica. Que fíjense que solo va a depender del CO2. Entonces, como depende solo del CO2, entonces Kc o Kp puede ser directamente relacionada a la presión del CO2. Ahora vamos a ver algunos factores que afectan al equilibrio químico y la constante de equilibrio. El primer factor es la temperatura. Cuando habíamos visto nuestra ecuación a través del enfoque termodinámico, el cambio de energía libre de Gibbs es igual a delta H menos T delta S. Entonces, haciendo el ejemplo de que la constante K es igual a menos delta G sobre RT, el exponencial de aquello. Entonces podríamos ir reemplazando la ecuación 1 en 2 y agrupamos términos. Y cuando agrupamos términos es interesante, donde vemos que la constante de equilibrio es exponencialmente hacia la temperatura, ¿no? Un aumento en la temperatura va a favorecer, ¿no? En el sentido de reacción de izquierda a derecha. Entonces, un aumento de temperatura va a favorecer una reacción endotérmica. Y una disminución de temperatura favorece a una reacción exotérmica. En el caso de la concentración tenemos, como hemos visto hace un momento, el escribir correctamente nuestra expresión de equilibrio. Fíjense que para mantener constante, si una ecuación clásica donde A más B produce C más D. Entonces, si aumentamos más A y B para mantener constante, el valor de C y D debe permanecer constante, ¿no? Entonces,
Es algo clásico que la ley de Le Chatelier nos decía aquello, ¿no? Que el sistema trata de defenderse, y en especial en el caso de concentraciones. También la constante puede estar alterada por la presión y el volumen, ¿no? Como el caso que vimos donde en sistemas gaseosos hablamos de un valor de Kp, donde un aumento de la presión va a provocar que la reacción se dirija donde existe menor número de moles. Otro de los criterios interesantes es el catalizador. Un catalizador no va a afectar la velocidad de reacción. Entonces, por tanto, la constante de equilibrio es independiente de los catalizadores. En la industria química se utilizan un montón de catalizadores y para nuestro caso del enfoque de equilibrio no nos va a afectar. También la constante de equilibrio depende mucho de los solventes. A pesar que conocemos el solvente universal, el agua, y es un buen solvente ya que permite el movimiento de iones, y eso es gracias a su alta constante dieléctrica, y obviamente permite disolver sales iónicas y sustancias polares. Aquí tenemos una tabla, la tabla 2.1, que nos permite ver qué ocurre con si tenemos distintos solventes, como es el agua, el alcohol metílico y el alcohol etílico, ¿no? Y si ponemos ácido acético a 25 grados centígrados en el agua, ¿qué ocurre con su constante de disociación? Para el agua, su constante de disociación es 2 por 10 a la menos 5 y la constante dieléctrica es de 78.5. Fíjense que para el alcohol metílico es casi la mitad, o incluso menos de la mitad. ¿Y qué ha ocurrido? Ha bajado su constante de disociación del ácido. ¿En cuántos? En 5 ceros, ¿no? Entonces, es 100.000 veces menos. Y si pensamos en alcohol etílico, donde la constante dieléctrica es 24.3, que es casi la tercera parte, ¿qué ha ocurrido con la constante de disociación del ácido? Ha caído 5 por 10 a la menos 11. ¿Eso qué implica? Que es 1.000.000 de veces menos que antes. Entonces, solo por cambiar el solvente, imagínense el efecto que estamos causando en la constante de disociación. Aquí vemos en la tabla 2.2 el producto iónico del agua en mezclas cuando tenemos un compuesto orgánico, dioxano y agua, ¿no? Entonces, para mirar el efecto, vamos a ver en el lado derecho donde dice producto iónico. En el primer caso no hay nada de dioxano, es agua pura, su constante es 78.5 y fíjense, el valor de partida es 1 por 10 a la menos 14. Pero a medida que aumentamos más porcentaje de dioxano, entonces va a ir reduciéndose a menos 15, a menos 16 y hasta menos 18. Fíjense en el último caso, ¿no? Es el 70%. La constante dieléctrica ha sido reducida desde 78.5 hasta 18, ¿no? Entonces casi 4 veces menos del valor original. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha movido el valor del producto iónico desde menos 14 a menos 18, 10.000 veces menos. Fíjense el efecto que puede causar el hecho de cambiar el solvente. Aquí vemos algunos ejemplos. Este es el ejemplo 2.4 que nos dice la solubilidad del sulfato de calcio es de 2.09 a 30 grados y 1.62 a 100 grados. Nos pide calcular el calor de solución. Entonces lo que podemos expresar es el valor de Kps. ¿Por qué? Porque es una sal, ¿verdad? Esta sal está disociándose en iones sulfato y iones calcio, pero tiene un cierto grado de solubilidad. Entonces, esto también es usando la constante del producto de solubilidad que hemos visto. Obviamente a las concentraciones les vamos a llamar S por S cuadrado. Y vamos a tener esta constante Kps en función también de lo que es delta H sobre RT, ¿no? Eso lo estamos trayendo desde lo que hemos aprendido de nuestra ecuación termodinámica. Entonces, al despejar delta HS tenemos R sobre el inverso de las temperaturas, logaritmo de S a distintas temperaturas. Al reemplazar vamos a tener el valor de delta HS. Cuidados que hay que tener, y es que el valor de R que vayamos a elegir nos va a dar las unidades de temperatura. El valor de R, ustedes saben muy bien que es la constante universal de gases y tiene para el caso energético dos valores. 1.987 calorías mol Kelvin o bien 8.314 joules mol Kelvin. Entonces, dependiendo en qué unidades vayamos a querer, tenemos ahí el valor de delta H. Entonces, ahora estamos listos para poder enfrentarnos a los distintos ejercicios, ¿no?
Entonces para ello tienen la práctica número 2, donde vamos a ir revisando algunos de estos ejercicios, ¿no? Para poder entender mucho mejor.